¿Cómo están? Qué bueno, bendito sea Dios. Solo para compartirles que ya nos pusieron el cancel número 1, ¿verdad? Esto fue lo que logramos juntar, lo que se aportó nos dio para comprar ese cancel. No hay deuda y me están fabricando el cancel número 2, que va a ser la puerta de atrás, y de esta forma vamos a poder controlar aire, viento, inclusive un poco de frío, y nos hace un poco de acústica el sitio, ¿verdad? Así que bueno, hermanos, yo espero que en una semana más tengamos esto. Estuvimos trabajando aquí, se está renivelando el techo también, y cosas que vamos haciendo, que mantenimiento común que se requiere aquí en la iglesia. Hemos estado haciendo paso a paso. Queremos que la iglesia esté bonita, esté agradable, siempre para podernos comunicar. Amén. Entonces, esto es para que sepan ustedes que lo que usted aporta se aplica inmediatamente, ¿verdad? No lo calentamos un poquito, sino lo entregamos. Este cancel nos costó 16,000 pesos y teníamos en caja 17,000 pesos, ¿verdad? El siguiente nos va a costar 7,000 y quedó el hombre, el herrero, el aluminiero de pasar hoy por el anticipo. Vamos a trabajar ese, ¿verdad? Y así vamos a ir cambiando, vamos a ir haciendo cosas mejores para que usted esté bien. El tiempo que usted esté aquí en la reunión de la iglesia, usted se sienta cómodo para poder aprender. Yo creo que en unos días más o un poco de tiempo más estaremos viendo esas sillas, porque sabemos que son incómodas, y cuando le toca predicar a un servidor, pues son sumamente cansadas esas sillas, ¿verdad? Dígame amén, por lo menos. ¿Verdad que duele? ¿Se cansa? Bueno, el día de hoy yo quiero compartirles algo que sucedió. En el transcurso de la semana, una personita metió en el correo una fotografía donde estaba guisando unas hierbitas del campo, quelites, ¿verdad? Y tenía un molcajete, una salsa hecha a su mano y unas pocas tortillas. Y decía, qué triste, dice, pero es todo lo que tengo para hoy. Y bueno, pues dijo, pensé dentro de mí, es una cosa exquisita lo que tiene este amigo, pero bueno, es su pensamiento. El mismo día por la tarde alguien sube y dice, gracias a Dios porque hoy puedo comerme unos quelites sudados, y tenía una salsa muy similar a la primera, y decía, y la voy a acompañar con algo exquisito, con unas tortillas sancochadas en la ceniza. En un lado una persona se lastimaba porque tenía esa comida, y en el otro lado el otro lo veía como un manjar. Entonces miramos que hay algo especial en todas las cosas. Nuestra mirada, nuestra forma de ver las circunstancias, cómo nos encontramos. Existe una lucha real que tú vas a librar siempre, 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 mientras permanezcas en la tierra. Se llama la lucha espiritual. Y es la lucha espiritual aquella que hoy quiero llamarte un poco, ¿verdad? Muchas veces no la toco porque hay personas que quieren que en una oración salgan así como los ángeles flotando. Y no, es un cambio, es un esfuerzo, es una dedicación. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 12. Buenos días allá atrás del internet, allá que nos miran a través de las ondas, no de las ondas jacarandosas, sino las ondas, ¿verdad?, espaciales, cósmicas y demás. Buenos días, esperamos que todos estén bien. Reciban un abrazo de la Iglesia Misión Jesucristo San Felipe del Progreso. Amén. Aquí miramos, versículo 11, regresemos un versículo. El apóstol Pablo está dando un consejo a la iglesia y les dice, vístanse
de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ponga atención porque Pablo está hablando que usted se encuentra bajo acechanza diabólica, pero a veces pensamos que estamos en pleno siglo XXI, ¿verdad? Y decimos, pues como que ya no hay diablo, ¿verdad? Como que el diablo ya se quedó en un partido político que ya se acabó, y etcétera, hay cosas así por el estilo. Pero la palabra de Dios dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios para resistir esos embates. Quiere decir que va a haber un golpeo. Enseguida sigue mencionando, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es carnal la lucha, sino contra principados, territorios, recuerden que hablamos de los territorios, contra potestades, personas o mafias o núcleos que ejercen su poder, a veces de hechicería, a veces de fuerza, a veces de drogas, a veces pero es un territorio, es una autoridad que no es legal. También contra los gobernadores de las tinieblas, aquellos que están en la oscuridad y que ejercen un gobierno que tú no puedes ver. Después nos dice contra huestes espirituales de maldad, y tenemos aquí un equipo en el cual tienes que estar luchando. Luchas en el territorio porque el territorio puede estar entregado, luchas contra la autoridad o las personas que gobiernan ese sitio, luchas contra los verdaderos gobernadores de maldad, es decir, el diablo, la manera en cómo se inmersa en todo esto. Y 4, la maldad común que va alcanzando. Es como si pensáramos en un momento, en un sitio en donde se vende droga, ¿verdad? En donde se ha hecho común la droga, ¿verdad? Y se ha hablado del barrio de Tepito, de los carteles de aquí, de los carteles de allá. Y podemos mirar que ese es un principado. ¿Por qué? Porque es un territorio. Es un territorio en donde ejerce la autoridad un príncipe. Y ese príncipe puede ser la violencia. Ahora, podemos mirar aquí también que hay potestades, las gentes encargadas de la mafia, los mafiosos. Pero atrás de ellos hay un gobierno oculto, el gobierno de las tinieblas. ¿De dónde emerge? ¿De dónde sale? No lo sabemos. Y más atrás encontramos un montón de pilinguitos, de diablitos, que van tomando a las personas para ofuscar su mente, ofuscar su espíritu y tomar control de ellos. Muchas personas piensan que esto es relativamente sencillo. Ay, pues vamos a hacer una oración. Hace años, una mujer estábamos en un instituto y ellos tenían dinero y alquilaron una avioneta y sobrevolaron la Ciudad de México y vaciaron varios botes de aceite de oliva, según ellos, porque estaban limpiando la Ciudad de México, la estaban ungiendo para Dios. Y desafortunadamente ese año, después de ello, vino la fiesta guadalupana, 12 de diciembre, y encontramos que aquello se desencadenó terriblemente. Creo que es el tiempo cuando más feligreses a esa capilla han llegado. Terrible. Vimos la idolatría desbordada. Bueno, vimos hasta hermanos cristianos que salían a regalarles su comida a los peregrinos, porque pobrecito, ¿qué tiene que ver con lo que yo crea, con el hambre que ellos traen? Y bueno, a veces desfasamos las cosas, pero bueno, no es mi intención mostrar eso, sino decirte que existe una lucha real, completa, verdadera, y que puede afectar tu alma si no entiendes la manera de cómo hacerlo. Así que el apóstol Pablo dice aquí nuestra lucha y nos dice las entidades espirituales en contra de cuáles tenemos que levantarnos. Y dice que la lucha es en la región celeste, es decir, en el ámbito espiritual. Es ahí donde tú tienes que entrar, es ahí donde se va a desempeñar esa lucha. Enseguida sigue diciendo lo siguiente: por tanto, tomen toda la armadura de Dios, porque es tu vestido, para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Así que podemos mirar aquí que existe una lucha real, hermano.
Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Miramos aquí que ya te da un panorama. Tienes una lucha espiritual real, completa, verdadera. Y sin embargo te dice aquí que tienes que ser verdadero, una cuestión espiritual. El ser verdadero a veces manejamos nuestro interés antes que la verdad. Manejamos nuestro interés antes que el concepto. Hermano, quizá tú eres una de las personas que llegan a decirle a su vecino: oye vecino, préstame 100 pesos y te los pago el día de la quincena. Y llega el día de la quincena y tú tienes el dinero, pero le dices que el vecino se aguante. Le voy a dar cuando yo quiera. Es más, hasta gordo me cae. Vemos ahí que tú no eres verdadero, entonces tú estás propenso a un golpeo espiritual. Después te dice aquí, vestidos con la coraza de justicia. El aspecto de justicia es algo especial, hermano, porque muchas personas dicen: bueno, el justo vivirá por la fe. Sí, pero no está hablando de esa justicia. Esa justicia es espiritual y es eterna. Y si trabajas por la fe, vas a trabajar también por el cuerpo. Hay hermanitos que hacen unas cosas injustas aún en su propia casa. Miramos cómo desatienden a un hijo y atienden más al otro, y uno se convierte en el consentido y el otro en el maldecido. Así que podemos mirar que hacen injusticia aún en su propia casa. Otras personas han despreciado a sus padres, yendo en contra del mandamiento de Dios. ¿Qué te puedo decir? Entonces la palabra justicia no se aplica. Ay, hermano, es que por fe. No, espérame. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Y qué dice primero? El justo. Pero si tú no eres justo, ¿cómo vas a vivir por fe? Entonces no confundamos este principio. Es importante. Después dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. No es evangelio que dice: o te conviertes a Cristo o te vas derechito al infierno. O vienes a mi iglesia o tú vas rumbo a la destrucción. No, espérate, con calma. Es Dios el que está alcanzando a las personas. Y no puedes hablarle del castigo antes de hablarle de las esperanzas. Háblale de la esperanza, que al fin el castigo se lo va a encontrar con su forma de ser. Así que podemos mirar aquí que te narra el apóstol Pablo un género de lucha. Y es un género de lucha cotidiana que parece que no está. Sin embargo, hermano, tomando en consideración todo este aspecto, quiero abocarme a algo especial. Me encontré a un hermanito que tiene problemas y bueno, pues hemos estado platicando y me ha considerado muchas de sus cosas y bueno, yo empecé a buscar y le decía a Dios: enséñame, porque hay cosas que no alcanzo a mirar, hay cosas que no alcanzo a ver. Años después me encontré a otra mujer y esta mujer tenía una cierta sustancia que no segrega su espíritu, no segrega su cerebro, y caía constantemente en depresiones. Entonces aquí tenemos dos cosas, una en donde aparentemente hay todo y otra hay una depresión angustiante. Entonces es ahí donde me detuve. Existe una lucha y vamos a tocar esa lucha, porque hoy te voy a meter a lo que es la guerra espiritual. Y no creas que vas a sacar una espada y vas a hacer ahorita. No es así, ¿verdad? La verdadera lucha se libra con el Espíritu y es con todos tus actos, es con tu cercanía con Dios y es esa relación la que te va a llevar hacia la victoria. Así que, ¿estás listo para entrar a la lucha espiritual? Bueno, empecemos pues. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, la primera carta de Pedro está antes de la segunda. Capítulo 5,
en el versículo 6, el apóstol Pedro está hablando acerca de esa lucha y dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él les exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. El apóstol Pablo tiene una mirada bien clara de lo que es esta lucha, y está entregando esta carta diciéndoles a aquellos que se sienten que pertenecen a un mundo victorioso, les dice: humíllense porque han perdido su nivel, humíllense porque Dios resiste a los soberbios, humíllense, dejen de ser ustedes y vengan a decirle a Dios lo que ustedes requieren, lo que ustedes necesitan. Humíllense, vengan delante de Cristo y hablen las cosas que ustedes están haciendo incorrectamente. ¿Cómo? Hermano, yo tengo fe, yo he orado mucho. Sí, es correcto eso, pero sigues tratando muy mal a tus padres. No hay cambio. Sigue siendo el mismo soberbio de siempre, sigue siendo el mismo orgulloso, sigue siendo la misma persona manipuladora, sigue siendo la misma persona que eres soez en tus actos. Te volteas y dejas hablando a los demás. Y es a estos que dice el apóstol, dice: echen su ansiedad. Y aquí aparece una enfermedad del alma, la ansiedad. A veces uno pensaría que la ansiedad es tan solo algo simple, pero la ansiedad se dispara por muchos recovecos. Podríamos preguntarnos qué es la ansiedad, y dice un diccionario: pues es simplemente preocupación excesiva y continua ante una situación que se presume cotidiana, pero que se puede hacer extraordinaria. Pero también podemos mirar que habla de un encierro. Y espiritualmente hablando, podemos manejar la aparición de un espíritu de cobardía. Vemos a una persona, cuando estamos hablando de una persona llena de ansiedad, coloquialmente hablamos de una palabra que muchas veces podemos dejar atrás y decimos: es que el hermano tiene una apuración. ¿Cuántos de ustedes tienen una apuración? Es ansiedad. La apuración, que le llamamos coloquialmente, es una preocupación por algo, pero es llevada al nivel de la ansiedad. La ansiedad, hermano, cuando empieza a meterse y va ocupando escaños en tu mente, puede provocarte angustia, aflicción, puede llamarte a la culpa, puede llevarte a una preocupación excesiva, o puede meterte a una depresión. Y dice que sus armas principales, ¿verdad?, son los afanes. Hay un tipo de afán. Entonces vamos a tratar, ya después de esto, hermano, yo te voy a abrir la escritura y tú trata de ver qué es lo que Dios quiere para con tu vida. Pero si tú tienes un concepto así, hay personas preparadas en esa área, como es un psicólogo, y te puede ayudar. De todos modos vas a descubrir lo que tienes, y si lo puedes descubrir aquí, pues renuncia a ello. Si no puedes descubrirlo aquí, pues te puedo recomendar unos psicólogos buenos que tenemos aquí en la iglesia. Después les cobramos la comisión. Amén. En el Salmo capítulo 13, Salmos 13, ¿verdad? Hablan mucho acerca de esa lucha espiritual. Y en el capítulo 13, o Salmos número 13, versículo 1, viene aquí un reclamo hacia Dios que le dice, ¿verdad? David se encuentra en una aflicción, está en una terrible lucha, y le dice en el versículo 1, ¿hasta cuándo, Jehová? Y cuando nosotros decimos esas palabras a Dios, le decimos: Señor, pues ¿sabes qué? Yo voy a determinar cuánto tiempo voy a sufrir y cuánto no. Y se hace como una especie de reclamo: Señor, ¿hasta cuándo?
Y le dice aquí: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás? Para siempre. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y esas son las palabras que generalmente hace una persona soberbia. ¿Cómo, Dios, te osaste olvidarte de mí, que soy yo? ¿Por qué no tienes cuidado? ¿Qué acaso no te has dado cuenta que soy el mismo que te alaba, que oro mis 3 minutos diarios? ¿No te has dado cuenta? Y es un reclamo. Y a veces nos acercamos a Dios bajo esas circunstancias. David verdaderamente estaba en una aflicción terrible. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Y aquí vemos que él mismo era su juez y él mismo era su verdugo. Él se sentía que tenía que pagar, porque aquí ya había aparecido el concepto de culpa. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Y él estaba ya pensando en morir. A veces suceden este tipo de cosas en medio de una angustia, en medio de una ansiedad, de una apuración. Estás apurado. ¿Qué significa, hermano? Que tienes una preocupación incesante sobre de algo. Pero ese algo tiene remedio. Alguien que ya pasó por ahí te va a decir: lo vas a solucionar de esta forma, de aquello. Pero dice la persona: no. ¿Por qué? Porque tiene un encierro mental. No va a escuchar porque no quiere escuchar. Y una persona ansiosa no quiere escuchar. Quiere una sola solución mágica. Quiere que salga un ángel con una varota y le diga: sé sano. O quiere que lo lleves y le expulses el demonio de la ansiedad. Pero aquí el Señor te está diciendo otras cosas. Mientras tú no reconozcas el motivo, la dirección de tu lucha, vas a tener terribles problemas. En el versículo 2: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Quiero que te imagines a David, que él estaba poniendo un tipo de consejería propia. Había leído por ahí algún libro y él estaba poniendo consejos. Ay, es que si yo hago esto, si yo hago... No, espérate. Busca a Dios. ¿Por qué no le digas a Dios lo que Dios tiene que hacer? Ve y doblégate ante Dios y dile: Señor, haz de mí, porque yo he cometido errores. Pero algunos de nosotros, nuestra oración es muy buena. Ay, Señor, ¿cuánto sufro? No, dice el Señor, estás en ese sitio porque tú corriste hacia Él. Pero cuando sepas que es tu orgullo quien te ha llevado allí, y renuncies, lo reconozcas y salgas de Él, entonces vendrán cosas mejores. Dios resiste a los soberbios. Acuérdate eso. Y vemos aquí como en este salmo, ¿verdad?, aparece la aflicción. Aquí ya no es solamente la ansiedad, ya hablamos de angustia, ¿verdad? Dice aquí: tristezas en mi corazón. Y miramos cómo la angustia habla allí. En el versículo 6 dice, 5 y 6: yo en tu misericordia he confiado y mi corazón se alegrará en tu salvación. Así que se requiere una salvación hacia el alma, hacia el espíritu, y luego por consecuencia dice: cantaré a Jehová, cantaré. Sabes, aquí miramos que él no podía cantar, estaba muy afligido. Tiene un enemigo, hay un visitante. La aflicción es un diablo que está trayendo la angustia, la aflicción, pero estamos hablando de ansiedad, es el mismo concepto. Y dice aquí, ¿verdad? Aquí en esta palabra aparece la culpa y vemos a David sufriendo la culpa, algo que puede dañarnos. Isaías 6:5. Ese profeta de Dios, cuando fue llamado, Dios tuvo que enviar un ángel, porque él decía: Señor, yo no puedo ser el profeta que tú dices. En el versículo 5 dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre grosero, maldiciente.
calumniador, chismoso. Era un hombre que tenía graves problemas con su lengua. Y habitando en medio del pueblo que tiene los mismos rasgos. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Fíjate nada más, hermano, el ángel tuvo que venir a quitarle la culpa, porque cuando una persona siente la culpa, es una persona inútil. La misma culpa trabaja en su mente y lo acusa. Tú no puedes hacer. ¿Cómo se te ocurre a ti enseñar de santidad cuando tu vida no es de santos? ¿Cómo se te ocurre? Y aquí vemos un golpe terrible, porque hay un trabajo en tu conciencia, hay un golpeo terrible. Y en medio de ese trabajo golpeador en tu conciencia, tú decides no hablar. Es lo que estaba diciendo el profeta: Señor, tú me escogiste, pero yo he hablado muchas cosas, he levantado infinidad de chismes, he señalado a otros, les he hecho daño con mi boca, ¿verdad? Porque hay personas que se desayunan una serpiente. La manera de cómo hablan y cómo piensan. Existe una maldad muy latente. Pero dice el Señor, le dijo al ángel: ¿sabes qué? Tenemos que liberar de la culpa a este cuate, porque si no, no va a servir. Y el ángel fue y dice que tomó un carbón encendido y tocó su boca. Yo hay veces que quisiera que eso sucediera en muchos. Nada más que el Señor no me deja ir a tomar el carbón encendido y ponérselo en la boca a alguien. ¿Sí? Ya cállate. Cada vez que hablas hay problemas. Cállate. Cada vez que hablas pones sufrimiento en la casa. Cállate. Porque siempre estás culpando a otros de lo que tú haces. Cállate. Y siempre miramos la soberbia trabajando en ese nivel. Y sabes, hermano, a veces tenemos en la casa a alguien así, que le podemos llamar don perfecto. ¿Sí? ¿En tu casa no hay don perfecto? Ajá. Es el que dirige la orquesta. Es el que no comete errores. El que le dice: tú haces esto, tú haces esto, tú haces aquello y tú haces aquello. Y todo el tiempo está dirigiendo la vida de los demás. Es don perfecto. Y sabes, tenemos muchos don perfectos. Y aquí en la iglesia estamos mirando que esto es una falla garrafal, porque es una idea diabólica, destructiva. Y si tú no tienes cuenta en ello, entonces tú eres una persona llena de soberbia, llena de orgullo y de vanagloria, que estás tratando, según tu principio, edificar tu casa, pero según el diablo la estás destruyendo. Llegas a tu casa: ay no, pues está mi hermano don perfecto, ahí nos vemos. Prefiero no ir, porque siempre que voy no me dice ¿cómo estás? Lo primero que me dice: qué milagro, qué necesitas, si no, no vienes. Aleluyita. Dígame amén si le pisé sus callos. Es difícil. La culpa es algo que no te deja trabajar, y a veces la proyectas a otros. La culpa trabaja en tu conciencia. Y sabes, fue tan fuerte la culpa que el Señor estableció una serie de circunstancias para que un hombre pudiera enfrentar la culpa. Y en el libro de Levítico, el libro sacerdotal, capítulo 7, en el versículo 1 en adelante, habla acerca de esa ley, el sacrificio por la culpa. Pero viene hablando, abarca varios conceptos, la culpa. Y sabes, este hermano, Isaías, dice que él le decía: Señor, yo no puedo hablar. Y le dijo al ángel: tráete un carbón encendido y acércaselo a la boca al chismoso este. ¿Saben? ¿Cuántos de ustedes saben o han oído hablar de placebos? ¿Sí? ¿Han oído hablar de los placebos o no? El placebo es un sustituto inocuo, es decir, que no te hace daño, no te hace bien.
Y te lo dan en lugar de un medicamento que tú crees que necesitas. Así que los médicos dicen, este cuate, su enfermedad está acá en el coco, dale 3 placebos, así que te tienes que tomar es buenísimo, te dicen, porque te tienen que inflarlo, ¿verdad? No hombre, cura presidentes, te lo tomas, te están dando una píldora de aserrín, ¿verdad? Y te la vas a tomar y te vas a sentir bien, porque eso está afectando tu mente. Y quiere decir que tú te encuentras bajo engaño cuando un placebo. Así que el Señor le dijo al ángel, ve a ver a Isaías y ponle esto para que cure su culpa. Te digo que hay veces que yo quisiera hacerlo, hermanos. Aquí en la iglesia hay gente que tiene tan suelta la lengua que luego engaña, que luego daña, que luego acusa, que luego señala. Y a veces es cuando digo, ay Señor, ¿no habrá una foguera por aquí para ir por un tizoncito? Yo no te digo que lo quemó, hermano. Se lo acercó y al pasárselo le dice, mira, suelta la culpa. Cuando yo lo pase, le dice el ángel, vas a soplar, fuera culpa. ¡Ah! Y destruyó el tizón. ¡Wow! Se fue tu culpa, manito. Estás libre de culpa. Sí, es cierto, me siento diferente. Me siento machín. ¿Qué pasó? Entró algo que el Señor ha utilizado para despertar tu fe. Ha habido gente que te dice que para que se te quite un dolor brinques y ahí estás como chapulín. ¿Y qué crees? Se te quita el dolor. ¿Por qué? Porque necesitabas ese impulso. A otros se les hace correr, a otros se les hace girar las manos, a otros se les hace hasta bailar, hermano. ¿Y qué crees? Encuentran la sanidad. ¿Por qué razón? Porque hay algo que está estorbando su mente, algo está estorbando su alma. Hay un engaño. Así que el Señor nos enseña acerca de la culpa y nos dice aquí la ley del sacrificio por la culpa, y es cosa muy santa. Así que tiene que haber un sacrificio, tiene que haber un placebo para que tú sientas que tu culpa, que es grande, va a quedar sin efecto porque vas a pagar por ello. Y vas a sacrificar, le vas a entregar a Dios una parte equiparable a tu culpa. Lo vas a dedicar a Dios. Señor, es que cometí una terrible falta en contra de mis padres. ¿Qué hago? Pues ven, vas a lavar toda la iglesia a rodillas. Con eso se te va a quitar la culpa. ¿No? ¿Aló? Así trabaja la ley. Solo que hoy todas tus cargas y pecados se los llevó Jesucristo. Pero si tú estás separado de Él, tú tienes que actuar. Versículo 5. Y dice, el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, y es expiación de la culpa. Se tiene que cubrir. Así que tu esfuerzo, en esa manera que estoy diciéndote, hermano, en aquel entonces no había un profundo arrepentimiento, no había un cambio. Solamente había ofrendas y sacrificios. Hoy el Señor te dice que para que todo esto tenga efecto, tiene que haber un arrepentimiento. El ministerio del arrepentimiento va a estar presente en toda nuestra carrera, toda nuestra vida. Así que podemos mirar aquí que la culpa tenía que ser tratada porque es espiritual. Y al ser espiritual tenía que salir de ti. La culpa es una expresión de la ansiedad o de la depresión. Pero podríamos preguntarnos ahora, ¿pero qué es la depresión? Y su término más sencillo es huida. La depresión va a conllevar varias cosas, es una fuerza que se hace de dentro hacia afuera, pero se origina de afuera para adentro, te está deprimiendo. Cuando te oprimen o te deprimen, explosiva, implosiva. Y la depresión tiene ese concepto. Marca un encierro en sí mismo. El hombre depresivo se convierte en juez y verdugo de su propia vida.
Ya no voy a hablar. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Qué te pasa? Nada. Se convirtió en juez y verdugo de su propia vida. Piensa que está siendo liberado. Una persona está encerrado en sí mismo. Se vuelve depresivo porque no quiere exponer. Quizá tenga, y es parte también del orgullo, de la ansiedad. Y podemos mirar aquí varias cosas. Y voy a llevarte a una historia, hermano, que quiero que la analices. Porque era el espíritu de David. Y lo podemos mirar en el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Primer libro. Acuérdate que en el Antiguo Testamento son libros. En el Nuevo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento libros y en el Nuevo son epístolas o cartas. A veces he escuchado a mis hermanos, la segunda de Crónicas. No, el segundo libro de Crónicas. Solamente es una cuestión, ¿verdad? Gratis, no te voy a cobrar esta información. En el capítulo 22, versículo 1 vemos a David, al rey David huyendo de Saúl. Y dice la escritura que yéndose luego David de allí, porque iba huyendo, huyó a la cueva de Adulam. La palabra Adulam significa refugio, ¿sí? A ver, diga refugio. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. 2. Y se juntaron con él todos los afligidos. Otra versión dice todos los ansiosos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de todos porque era el mayor. Y había como 400 hombres. Miramos aquí un ejército muy sui generis: los amargados, los afligidos, los ansiosos, los afanados, los tristes. Y los miramos aquí encerrados en una cueva que ellos pomposamente le llamaron mi refugio. Una cueva no puede ser un refugio, puede ser un refugio momentáneo. Y esa cueva estaba oscura. Esa cueva, podemos mirar que quizás es la misma cueva donde iba Saúl a ser muerto por el ejército de David, y David solamente le cortó un pedazo de tela. Miramos que en esa cueva había sabandijas, es decir, cosas normales de la oscuridad, pero era su refugio, era su refugio. Yo quiero que se imagine usted, si usted se encuentra muy deprimido y va y se mete a una cueva a orar, ¿cómo se sentiría? Usted se encuentra bien deprimido y toma un retiro y se mete a una cueva. ¿Lo haría? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a mirar esa proyección que nos da la Escritura. Y dice la Escritura, ¿verdad?, que iba huyendo, él no escogió esa cueva se la encontró y dijo, es buen refugio. Pero quizá podía haber fieras, quizá podía haber serpientes, quizá podía haber sabandijas, animales inmundos, alacranes, qué sé yo. Pero él agarró como refugio. Y yo creo que era muy grande, donde cupieron 400 personas. Ahora, miren las características de la gente que llegó. Dice, afligidos, endeudados y llenos de amargura. ¡Ay, qué grupito! Ya me imagino el chismarajo, los cócteles que se aventaban ahí. Uno decía, es que me dio a mí la gripe. Y el otro decía, no, eso no es nada, a mí me dio. ¿Por qué? Porque es parte de la amargura. Siempre tratan más de exponer su enfermedad. Es que a ti no te dio como a mí. Y pobre David estaba allí. Y cuando él estaba mirando todo eso, quiero recordarte que él estaba deprimido también. Él estaba con problemas de aflicción. Hay un salmo, hermano, ahorita lo vamos a ver, en donde David habla acerca de su encierro y dice que no era nada grato. Y dice que cuando sus hermanos
y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y aquí quiero que veas que había un problema con su familia. David peleaba con su familia. Quizá a David se le dijo que no era hijo de casa, porque hay varios versículos que nos llevan a tratar de tener eso, ¿verdad? Vemos cómo su padre lo tenía fuera mientras sus hermanos estaban en una buena escuela. Él estaba cuidando borregos, vacas, ovejas. Y ahí tenía un encuentro con Dios, gracias a todo ello. Pero miramos que su vida no era igual a la de sus hermanos. Cada vez que se juntaba con sus hermanos, había peleas, como cuando fueron a ver al gigante Goliat. David solamente fue a llevar un encargo de su padre, a llevar quesos y premios para la gente que estaba allá. Y sus hermanos le dijeron: ay, es que tú eres un pornográfico, vienes a ver sangre. Es que tú, ¿y dónde dejaste las ovejas de papá? Las pocas que tenemos. Y David les dice: pues ¿qué les hice? No les he hecho nada. ¿Por qué me tratan así? Y vemos ahí que había una lucha. Después, un tiempo atrás, había llegado un profeta a su casa y le dijo a Isaí, su padre de David: voy a ungir, porque Dios me mandó a tu casa a ungir al nuevo rey. ¡Ah, está bueno! Trajo a todos sus hijos, menos a David. Y el profeta miraba a unos muy grandotes, otros muy fuertes, otros más inteligentes, y dice: seguramente Dios escogió a este. Y Dios le decía: no. A este señor, no. A este otro, no. Oye, Isaí, ¿ya no tienes más hijos? Pues sí, tengo uno, pero está en el campo. Ah, pues mándalo traer, porque no me voy a ir hasta que venga. Y no voy a comer hasta que venga. Así que apúrate, porque se va a enfriar la barbacoa. Y corrió, ya trajeron a David. Y dijo: verdaderamente este es. Y cuando iba entrando David, el Espíritu le dijo a Samuel: este es, úngelo. Y fue y tronó el jarro de aceite y lo vació sobre David. Y le dijo: hoy te unjo por rey de Israel, conforme al mandato de Dios. Aquellos se quedaron así, todo el mundo, como diciendo: ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Y sabes, hermano, miramos cómo la envidia entre hermanos es terrible, es terrible. Aquí mismo en la iglesia tenemos envidias, y no debe de ser. Debemos de alegrarnos porque el hermano va un poco más, porque la hermana va un poco más, porque vamos alcanzando. Eso es lo que buscamos. Si los vas a tomar de los pies, sea para levantarlos, no para jalarlos, no para tirarlos. A veces dejamos que entre todo esto. Y seguramente David tenía problemas, primero con su padre, porque en el Salmo 51 dice: en pecado me engendró mi madre. ¡Ah! Dolor, tenía dudas si era o no era legítimo. Así que por el lado del padre, pues me imagino que le había dicho: ¿sabes qué? Pues David no es del clan. Él tenía el mismo problema que tuvo nuestro Señor Jesús. Así que miramos aquí que había problemas en su casa, tenían que ser solucionados. Y te pregunto, hermano, ¿cómo está tu casa? ¿Envidia? ¿Chismes? ¿O habrá que pasarles un carbón encendido a toda tu casa? ¿Cómo se encuentra tu hogar? ¿Por qué has permitido que crezca todo esto? ¿Por qué se está deprimiendo el hijo menor? Ah, ¿será porque es un caprichoso? ¿Será porque siempre le dieron todo y hoy le dijeron: ¿sabes qué? Lo lamento, vas a tener que ir a trabajar? ¡Yo trabajar! Apenas tengo 30 años. O quizá hace años había un personaje cómico muy especial que se llamaba Don Gordolfo Gelatino. ¿Sí? ¿Alguien lo conoció? ¿No lo conocieron? Allá el hermano, sí. ¡Ay, madre! Sí se acordó. Efectivamente. Y dice la Escritura
que vinieron sus padres y sus hermanos, fueron los primeros que llegaron. Había que solucionar ese problema, había que poner las cosas en claro, había que perdonar y ser perdonados, había que cerrar la boca, había que pasar ese carbón encendido por la boca de cada uno de ellos. Y hoy lo que se habla quedará sellado de una vez y para siempre. Has otorgado el perdón, has decidido no cobrar la afrenta, la deuda. Y dice que cuando ellos lo hicieron, empezaron a llegar uno tras otro. Parecía que había un letrero aquí. ¡Ey! Todos los amargados del rumbo. ¡Ey! Todos los que estén afligidos. ¡Ey! Todos los que tengan deudas. Y empezaron a llegar 400 hombres. Nada más dice hombres. Las mujeres se quedaban afuera de la cueva. Y esto no es por cualquier cosa. Era parte de la costumbre de la guerra. Así que podemos mirar que ahí había muchos más, pero traían el mismo espíritu. Había una lucha. Y esa lucha era un engaño en el espíritu. ¿Y quién propicia ese engaño en el espíritu? El diablo, vuestro adversario, que como un león rugiente anda alrededor del campamento buscando a quién devorar. Ay, es a quién me voy a comer ahora. ¿Un chismoso? Esos son buenos, pero entonces hay muchos. ¿A quién me voy a...? Pero provoca engaños. Y un engaño es algo que parece verdad, es algo que parece franco, pero trae atrás muchas cosas. Voy a decirte algo, hermano, porque, bueno, ya te lo he platicado. Un día estaba en Estados Unidos en un jardín, después de haber perdido mi tiempo de trabajo porque no alcancé, y esto ya se estaba haciendo muy cotidiano. Y yo fui ahí a ese jardín y empecé a llorar. Y le decía a Dios: perdóname, Señor. Tú me levantaste en México y me diste un encargo. Y yo visitaba casas, hogares y llevaba el evangelio. Y me vine para acá buscando el dinero. Me vine para acá buscando los dólares. Y no he encontrado, Señor. ¿Qué está sucediendo? Yo sé que no me has desamparado, pero yo estaba hablando en esta forma con Dios. No le estaba diciendo que me ayudara. No le estaba diciendo: Señor, toma mi carga. Estaba reconociendo la razón por la cual yo fui para allá. Y yo me he preguntado, hermano, ¿has orado a Dios de esa manera? ¿Te has retratado? ¿Le has dicho: Señor, pues antes que nada perdóname porque soy un hipócrita? Porque voy a la iglesia, Señor, y canto y oro y grito y brinco, pero soy un hipócrita. Perdóname. Perdóname, Señor. ¿Se lo has dicho alguna vez? ¿Se lo has dicho? ¿Le has dicho que has tomado el lugar de tus padres? ¿Que has usurpado un lugar muy especial? Pero tienes que reconocerlo. Sin reconocimiento no hay nada. El diablo te ha engañado haciéndote creer que eres tú y que alrededor de ti gira todo el mundo, pero es una mentira. Las circunstancias te favorecieron para que tú tuvieras un sitio mejor dentro de todas las cosas, y te llenaste de soberbia, de orgullo. Y sabes, hoy todo tu ser está gritando. Hoy todo tu ser se encuentra encerrado en sí mismo. Eres juez y eres verdugo de ti mismo. Eres un juez cruel que estás en contra tuya y sufres por lo que está sucediendo, y estás lleno de preocupaciones, de ansiedades, estás lleno de miseria, y es tiempo de que vengas a Dios. Se juntaron con él todos los afligidos, todos. Si se hubiera hecho una encuesta de la gente que estaba en el pueblo, no se había quedado ningún afligido. Todos ellos sentían la necesidad de encontrarse con David, porque David, como un hombre, había solucionado, le había dicho a sus padres habían hablado con él, sus hermanos. Así como un día nuestro Señor Jesús tuvo que decirle a sus hermanos quién era.
Y quizá algunos de ellos le dijeron, pues si tú eres el Cristo, ¿por qué no te muestras? Había burla. Y quizá era lo mismo que le decían a David. Pero ahí David había platicado con ellos, primero con sus padres, sus hermanos. Les había dicho, aquí estoy, he trabajado, la enseñanza de ustedes está en mi corazón, pero no es la mejor es la de Dios. Ahora Jesús te dice, todo el que esté cansado y trabajado, venga a mí para que tenga vida. Ay, es que yo, no está hablando de un cansancio físico. Está hablando de alguien que esté cansado de vivir una vida deplorable, miserable. Alguien que sabe que se encuentra en una lucha diabólica y no puede vencer. La palabra de Dios dice, resiste al diablo, pero antes de ello te dice, sométete a Dios. Y muchas veces nosotros nos hemos enfrascado queriendo solucionar nuestra propia vida. Y lo primero que tienes que sacar es, saca todo lo que te está matando. Sácalo. Así como aquel día vine delante del Señor, allá en aquel jardín, en los Estados Unidos. Y le dije al Señor, perdóname. Porque yo tenía trabajo en México, trabajo en Dios. Perdóname. Y le dije cada cosa que yo entendía que había hecho separación. Yo no quiero engañarte, hermano. A veces tu oración es muy simple. Ay, Señor, si tú me dieras. No, dile al Señor qué es lo que cargas. Dile al Señor qué es lo que estás guardando en tu interior. Dile toda esa amargura que traes ahí, ese coraje que tienes en contra de tu esposo, de tu esposa, esa desviación de pensamientos contra tus hermanos. Habla con Dios acerca de ello. No huyas. Dile al Señor quién eres. Y te vas a encontrar con que a lo mejor eres una persona que vives bajo un engaño diabólico y estás perdiendo. Por eso el apóstol Pablo cuando nos está hablando acerca de esa lucha, ¿verdad? Que nosotros a veces queremos, dice, queremos sacar. Dice que tenemos que estar vestidos de la verdad. De la verdad. Dile al Señor lo que eres. Dile que eres un manipulador. Dile que eres un chismoso. Dile que no quieres trabajar. Dile que no quieres esforzarte. Dile que no quieres obligaciones. Pero sabe de antemano que eso es un engaño. El trabajo dignifica, te esfuerza, te da vida. Dice que te vistas con la coraza de justicia. Yo creo que no es justo vivir como se ha vivido. Y al último dice que el remedio es el Evangelio de la paz. Es un tiempo especial, hermano. Me decía mi hermana cuando tomábamos el título de esto que se iba a seguirles. Si vamos a tener una segunda parte, te digo, sí vamos a tener una segunda parte. Hoy es un tiempo especial y antes de concluir tú no puedes cambiar la dirección del sol, hermano. No puedes cambiar la dirección del viento. No puedes cambiar cosas. Pero puedes caminar conforme a ellas. Puedes ubicarte. ¿Por qué estás en contra de tu hogar? ¿Por qué no te sometes más bien a la dirección de ellos? ¿Por qué estás peleando con tus padres? ¿Por qué no más bien te sometes hacia la autoridad que Dios delegó en ellos? ¿Por qué no empiezas a hacer algo que justifique la razón de tu vida? Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 dice, 6:25. ¿Estás conmigo? Por tanto les digo, es Jesús hablando con un grupo, no se afanen por su propia vida.
Y la palabra afán es ese término que utilicé al principio. No te apures, no te agobies, no se afanen por su vida, que han de comer o que han de beber. El engaño está en que te presenté dos personas que estaban comiendo quelites, salsa y tortillas. Uno decía que era una bendición, un banquete, y el otro se lamentaba porque era una comida tan poco miserable. ¿Qué estábamos mirando? Que hay dos puntos de vista. ¿Cómo quieres ver las cosas? ¿Como bendición? ¿O cómo quieres vivir una vida? Caminando en ti. Hoy es un tiempo, hermano, en que tienes que cambiar. Ahora quiero decirte, no hay milagros en este sentido. ¿Cómo? Si el Señor nos habla de milagros, ¿sí? Pero estamos hablando de transformación espiritual, hermano. Dice, resiste al diablo y él huirá. Y lo vas a resistir cuando te sometas a Dios. No puedes hacerlo antes. Por tanto les digo, dice Jesús, no se afanen por su vida. Vivan simples. ¿Lo tienen? Disfrútenlo. ¿No lo tienen? Pues espérenlo. ¿Por qué se afanan? ¿Por qué se apuran? ¿Por qué se preocupan? Allá afuera acaba de salir un aparato que le llaman el iPhone 25. No sé qué número va, pero es algo de lo más nuevo. Pero hay personas que ya tienen problemas porque no lo tienen, porque no le llegan. Es que ya se tardaron y no llega a México y ya voy a ser de los primeros. Ya hasta pagué para que me den un turno mejor. Simple aparato. Pero así somos, ansiosos, apurados, preocupones, afligidos, amargados. ¿Y qué más? ¿Y sabes en dónde nace todo eso? En la soberbia. Humíllense pues bajo la mano de Dios y Él los exaltará cuando sea tiempo. No se afanen por su vida, que han de comer o que han de beber, ni por su cuerpo, que han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Prioridades. ¿Qué estás viendo? ¿Los accesorios? ¿Los vestidos? ¿O la vida misma? Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan, y no hay aves deprimidas, no hay ansiosas, no hay angustiadas, no hay amargadas. No recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vales tú mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, se preocupe, se angustie, añadir a su estatura 35 centímetros? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? La moda va a pasar. Esos pantalones que tienes rotos hoy son moda. Y ayer nos daba vergüenza ponernos un pantalón roto. Y si no, pregúntale a las personas. Y hoy es la moda, pantalones rotos. Ya hasta voy a sacar todos mis pantalones descosidos, rotos, y los voy a vender como algo de moda. Pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? Y ahora aquí ya empieza a inclinarse a que es cuestión de fe. Y la fe es lo que estriba tu justicia, pero la fe es tu relación con Dios, la aceptación de las cosas de Dios. Es ese entronque, es ese abrazo espiritual con Dios, Él en mí y yo en Él. Por lo cual podemos decir, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Pero también puedes levantar tus manos y declarar, yo soy lo que dice la palabra que yo soy, y yo tengo lo que dice la palabra que yo tengo. Y si no lo tengo, entonces es por mi falta de relación con Dios. Si no puedo hacer lo que Dios dice que yo puedo hacer, es por mi falta de relación con Dios. Y si yo no tengo el vestido de Dios, es porque no estoy tan cerca de Dios. No se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los que no conocen a Dios
buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas ellas. Pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿De qué te preocupas? Todo está en Dios. Pero tienes que acercarte a Dios, porque en Él se encuentra todo lo que tú requieres. Todo y más. Y cierra esta enseñanza diciendo el Señor: así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, y basta a cada día su propio mal. ¿Por qué trasladas tu miseria? No podemos cambiar la dirección del sol ni el sentido del viento. La psiquiatría dice que la diferencia es que la ansiedad se caracteriza por miedo y angustia constante, sin un motivo real. Es decir, tu apuración no es real, está en la mente, alguien te convenció. Mientras que la depresión suele ser un trastorno que produce desmotivación, desinterés por las cosas que para la persona son importantes y se llevan a cabo en las ocupaciones comunes. Dios quiere trabajar hoy contigo. Fácil no va a ser. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. La oración va a tener mucho que ver. Hoy podemos levantar nuestras manos y sacar una espadota así, invisible, si tú necesitas un placebo. Y si no, podemos traer también un tizón ardiendo para acercarlo un poquito a tu boca, para quitarte la culpa, porque no la has querido ceder, no la has querido entregar. Te has convertido en juez y verdugo para tu propia vida. Juez y verdugo. Y estás sentenciando a no alegrarte con lo que eres, con lo que tienes. Estás sentenciándote a encerrarte en unos motivos en donde la negligencia crees que te va a hacer bien. Y lo único que está haciendo es provocarte el último punto, la soledad. ¿Quieres vivir así? No va a haber nada que te ayude. Pero si en verdad tú quieres hoy luchar contra todo ello, empieza a platicar con Dios. Todo el que esté cansado y trabajado, venga a mí, dice el Señor Jesús. Ponte de pie, por favor. Descansa un poquito en Dios. Estira tus pies y piensa: ansiedad o apuración, ¿cómo lo quieres llamar? Es interno, por cosas que no puedes cambiar, pero están encima de ti porque tú quieres que estén ahí. Ahora voy a ser grosero y te voy a decir: tú no eres Dios para solucionar todo ese tipo de vidas. Solo eres una persona llena de soberbia, que tomas un lugar que no te corresponde. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te ruego, Señor, que mires el corazón, la vida de cada uno de mis hermanos y trates en su interior. Toca su existencia, Señor. Trae paz a su vida. Concédele, Señor, ese encuentro. Permite, Señor, que su oración llegue a ti. Muchos de ellos han sido engañados, Señor, por el enemigo de las almas. Sus sentimientos están confundidos, extraviados. Ayúdales, Señor, a que a través de la oración privada puedan encontrar, Señor, todas las barreras que han roto, todos los límites que han traspuesto. Y, Señor, ayúdales a que se conduzcan hoy por lo verdadero. Quita toda obra del diablo en sus mentes.
Dales libertad, Señor. Rompe las cadenas y esos lazos que están en su contra y ayúdales a caminar en el sendero de vida. Ayúdales, Señor, a que se encuentren contigo la verdad, Señor. Esa virtud tan maravillosa que se da en el Espíritu, Señor, que hace a las personas diferentes. Porque eres tú, Señor, manifestándote en medio de tu amor. Permite que ellas se encuentren contigo, Señor. Ayúdales, sal a su encuentro, Señor. Algunos de ellos no se encuentran sin fuerzas, desgastados por su propia vida. Ayúdales, Padre. Que tu nombre precioso se enaltezca, Señor, cada vez más y más y más. No dejes que se encierren en su propio pensamiento, Señor. Ayúdales a que rompan esa prisión y que ese lazo deje de ser. Que las ataduras se rompan ahora mismo. Y que la vida verdadera, Señor, que emana de tu presencia, venga también a ellos. Hoy clamo por mis hermanos, Señor. Hoy clamo por las familias que están enfrentando esa enfermedad. Te suplico que tu presencia, Señor, llene nuestros hogares y que traigas la sanidad que se requiere, esa sanidad al alma. Padre, hoy clamo porque tu nombre sea glorificado aún más en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar un canto. Si tú estás viviendo circunstancias de esta naturaleza y quieres que estemos orando, quieres que estemos juntos, vamos a buscar la solución. Pero vuelvo a decirte, hermano, vuelvo a decirte, si culpamos a lo externo de lo que sucede en nuestro interior, quizá no estamos en lo correcto. Vamos a hacer lucha. Vamos a luchar con las armas que Dios nos ha dado. Amén. Que Dios te bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor.